total fueron 27 cirugías a las que se sometió Ricardo Ford. Una de las más complejas fue la que se realizó en su columna para tratar de mantenerla en la posición normal y habitual que debe tener una columna. Allí están estas radiografías que muestran los implantes que se han hecho, los tornillos de titanio, 16 tornillos en total, y en consecuencia todo esto le trajo muchísimo dolor a todo su organismo, también el que tenía en una de sus rodillas y las diferentes intervenciones quirúrgicas, últimamente la fractura en un fémur. En consecuencia, todo eso, más las infecciones que todo esto le provocaba, allí hicieron insoportable el sufrimiento, el dolor, y ahí está la adicción a la morfina, como él mismo lo manifestó, por el hecho de ingerirla, porque ella tomaba pastillas de morfina, no se inyectaba, y el objetivo final era calmar ese dolor. Bueno, recién la mamá de Ricardo Ford, hablando con nosotros, Marta, dijo algo que, bueno, es inquietante. Nosotros no lo sabemos, además son los profesionales de la salud quienes tienen más información, que no lo atendieron correctamente. Ni en Miami, cuando fue que viajó, ni acá en Buenos Aires, donde estuvo internado, según la manifestación de ella. Según la mamá, ¿no?, que dice que había estado con él el domingo, exacto, por la día tarde anterior a su muerte. Está con nosotros la doctora Marcela Gottlieb, acompañada de un especialista para hablar de toda esta problemática de la columna de Ricardo Ford. Marcela, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bien. Sí, estamos con el doctor Víctor Berna, que es un especialista en columna, en cirugía de columna. Bien. Y justamente lo que está bueno hacer una historia de cuándo comenzó esta patología de Ricardo Ford con el tema de la columna, porque es un paciente que ha sido muy joven, operado de columna, ¿no? ¿Qué es específicamente lo que le hicieron a Ricardo Ford? Ya, yo desconozco, gracias por la invitación, desconozco la historia clínica porque no ha sido paciente mío, pero él comienza con una enfermedad degenerativa a múltiples niveles. Teóricamente se le hace una primer cirugía de estabilización de su columna, se le descomprimen los nervios y se le coloca una primera prótesis de una longitud menor, que es la cirugía que más frecuentemente hacemos nosotros en la columna que tiene artrosis y que tiene inestabilidad entre las vértebras. Esa fue la primera cirugía. Tengo entendido que hubo una complicación esa cirugía, por eso después se sumaron. Es decir, se aflojó el implante, este implante se aflojó. ¿Qué causas pueden hacer que se afloje un implante de estas características? Bueno, el implante no se coloca solo, sino que siempre se coloca asociado a injerto óseo, porque se tiene que osteointegrar, es decir, el organismo lo tiene que aceptar como propio, se forma una especie de callo óseo periférico al implante y la ausencia de esa callosidad ósea es lo que tiende a aflojar este implante y cualquiera, porque los implantes se pueden aflojar en la columna como en una fractura de un hueso largo si no hay una buena consolidación y una buena integración del implante al cuerpo. Hay pacientes también que tienen una osteopenia, es decir, una disminución de la densidad, mineral del hueso, y eso también no le da la misma firmeza al implante que en un hueso que es total. Desconozco si él la tenía, pero es otra de las causas. Pero, por ejemplo, después de una cirugía, si uno no respeta los tiempos, si levanta peso, si fuma, ¿no son situaciones que pueden hacer que estos implantes, digamos, fracase la operación? Hoy por hoy, gracias a Dios, la cirugía de columna cada vez nos da mejores resultados y los pacientes vuelven a la actividad muy rápida, pero nosotros somos muy estrictos en los tiempos. El paciente no puede hacer determinado tipo de actividades hasta determinada pasada un tiempo de rehabilitación. No puede fumar, porque está demostrado por infinidad de trabajos científicos que la nicotina, el alquitrán y los hidrocarburos del papel afectan la microcirculación ósea, entonces no se forma el callo. En Estados Unidos te hacen firmar una declaración jurada si sos un fumador, y ellos no se responsabilizan si vos tenés un aflojamiento del implante si sos un fumador de más de 20 cigarrillos diarios. Es decir, hay lo que nosotros denominamos comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? No solamente la enfermedad que acompaña al paciente, sino todo lo que hay alrededor. Por eso uno no tiene que mirar, como siempre decimos, no hay enfermedades sino enfermos. Claro. Y uno analizar cada caso en particular, ¿no? Y la segunda operación que le hicieron de columna fue más extensa. Más extensa porque uno
tiene que llegar a zonas sanas, no se puede terminar en un nivel discal que esté lesionado, no se puede terminar en una zona de transición entre la columna lumbar y torácica, porque yo no puedo terminar mi estabilización en la primera lumbar. Es muy técnico el tema, pero la columna torácica se mueve mucho menos que la columna lumbar, entonces tengo que extenderme hasta niveles superiores. Doctor, estos serían los clavos y los tornillos que le pusieron a Ricardo Ford. Sí, esto es la típica cirugía nuestra, que es una lesión discal inestable y se hace una estabilización con tornillos. Esto puede hacerse a un nivel o puede elevarse la cantidad de niveles dependiendo a veces... ¿Cómo se ingresa? ¿Por la paroscopía? No, es una cirugía convencional. Cada vez los abordajes son más chicos. Ahora hay todo un sistema para mínima invasión que disminuye la agresión muscular. Doctor, la probabilidad de infección en este tipo de cirugías. Y la infección es una relación entre el huésped y el germen. El huésped puede tener una inmunidad muy elevada y combatir muy bien su infección. Las probabilidades de infección, o por ahí tenés un germen que es sumamente agresivo y que independientemente de la inmunidad del paciente, el paciente sufre. Se toman un montón de medidas de prevención. Claro, las estadísticas en este tipo de operaciones. ¿Cuántos porcentajes? ¿Qué porcentaje produce alguna infección? Cirugía de columna depende de niveles. Sí. Está estudiado por niveles. Ajá. En una cirugía de 1 o 2 niveles el porcentaje es menor al 3%. Pero en un paciente como él que tomaba corticosteroides, que sabemos que es un antiinflamatorio potente y que es disminuye la inmunidad, ¿puede subir esta frecuencia de infecciones? Totalmente. El corticoide es un muy buen medicamento utilizado durante un tiempo. Si el paciente recibe una corticoterapia prolongada, seguro que va a tener osteopenia, es decir, pérdida de la densidad mineral, y los corticoides son inmunosupresores, porque hay varias patologías que se tratan con corticoides para bajarle la inmunidad, las famosas enfermedades autoinmunes. Mismo los trasplantes médicos. Los trasplantes para bajar la inmunidad del paciente, bueno, en alguna medida disminuye la agresión de la autoinmunidad, pero también nos baja las defensas, entonces ahí estamos en una situación de riesgo mayor. Doctor Berna, lo que a mí me queda como duda, ¿no? Porque si bien usted aclaró no es su paciente, ¿por qué una persona joven, porque usted dijo estas operaciones se hacen en casos de artrosis, diversas patologías, ¿no?, que requieren este tipo de intervención? Alguien joven que desde hace tantos años empieza con estos problemas, ¿a qué se debe? ¿Por qué una columna se puede presentar con todo este tipo de trastornos? ¿A qué se puede deber? ¿Cuáles pueden ser los factores que lo ocasionen? Bueno, primer punto, este no es un caso típico, no es un caso clásico, es decir, un paciente tan joven que haya tenido tantos niveles afectados no es lo habitual. Hoy se sabe, con todo el estudio del genoma y por qué se produce la enfermedad del disco lumbar, hay una predisposición genética y hay algunos pacientes que tienen más o menos predisposición a tener problemas discales. Todo lo que empieza en el disco termina por transformarse en artrosis en otros niveles de la columna, y que él haya tenido tantos niveles, su predisposición genética asociado por ahí a la sobrecarga mecánica puede haber sido un factor que haya aumentado, porque su contextura física era la de un hombre muy menudo, musculoso. Digamos. Pero cuando era joven era menudo, digamos, y después desarrolló una musculatura muy grande, ¿no? Bueno, eso también genera una sobrecarga mecánica. Pero hay muchos deportistas de alto rendimiento que hacen muchísimo deporte y no tienen problemas discales porque no tienen esa predisposición. Doctor, un segundito que vamos a ir a nuestro móvil que está allí en la casa velatoria. Gabriela Karchak. Claudio, Débora, porque llegó hasta aquí Hernán, uno de los mejores amigos que tenía Ricardo Ford, y triste porque no te dejaron entrar. No pude entrar, pero no importa, voy a estar acá igual y vamos a ir juntos para todos mis amigos y toda la gente que lo ama y lo quiere de verdad, vamos a ir para allá. Ustedes van a hacer el cortejo de Ricardo Ford. Por supuesto. Porque la familia no vino. Está bien. La familia estuvo ayer, su hermano estuvo ayer en la clínica y estuvieron ayer con ellos. ¿Podés entender esta decisión de cerrar las puertas a toda esta gente que se ha congregado aquí? No me meto, no voy a opinar, no voy a opinar de eso. Conociéndolo a Ricardo, siendo uno de sus mejores amigos. Conociendo a Ricardo, yo vine a verlo porque él quisiera que estemos con él, nosotros, los amigos que vinieron todos. Hasta gente vino de España, Eduardo se vino de España, todos vinimos.
Vos sabés que hace un ratito Marta Fort habló por teléfono con C5N y dijo que a su hijo lo habían atendido mal. ¿Quién? Los médicos. Ah, no sé eso. No escuché eso. Ni de no tengo ella, idea. ni del resto de la familia. No creo que hayan entendido mal, no creo. La Trinidad, ¿cuántas veces internan en la Trinidad? ¿11 veces? 11 veces en la Trinidad. No creo que la Trinidad... Bueno, tenemos ahí alguna dificultad para recibir a Gabriela Karchak, es inminente la partida hacia el cementerio. Estábamos conversando con la doctora Marcela Gottlieb y también con el doctor. Yo les quería preguntar, teniendo en cuenta que la medicina no es una ciencia exacta, pero imagino yo que ante un diagnóstico hay una o dos alternativas posibles de tratamiento, doctor, ¿no es cierto? Si viene un paciente con esta patología, no debe haber tantas alternativas hoy como para buscarle una solución. ¿Cómo puede ser que este paciente, con el acceso a la salud que tenía, haya deambulado por tantos médicos, haya tenido, habrá sido víctima de mala praxis en algún momento? ¿Es el paciente, como usted dijo, que no hay enfermedades sino enfermos, el que a lo mejor no cumplió? Porque usted decía, todo lleva un tiempo. Imagino que este tipo de intervenciones deben tener tiempos extensos de recuperación, ¿no? Porque se trata de huesos que tienen un proceso a lo mejor de... Sí, el hecho de la multiconsulta, que uno vaya a distintos lugares, ya de por sí a uno lo hace pensar que la patología no es de todos los días, porque si uno va a ver un especialista de columna, y gracias a Dios en el país hay muchos y buenos, la mayoría de las lesiones convencionales se solucionan con terapias clásicas. Si bien nosotros no tenemos una única receta, cada caso debe ser analizado en forma particular, pero un paciente que ha tenido tantas cirugías, y uno tiene que hacer un análisis de por qué tuvo tantos procedimientos quirúrgicos, por qué tantas complicaciones, infecciones, aflojamientos de prótesis. No es lo que vemos todos los días. Lo que vemos todos los días, porque si no nos dedicaríamos a otra cosa y no operaríamos más. Claro. No debe ser lo habitual tampoco en un paciente que tiene además acceso a los mejores centros de salud y a los mejores especialistas, ¿no, doctor Bernat? Seguro. Uno mira la radiografía y por ahí dice, wow, cuántos niveles, pero es lo que se hizo, es lo que había que hacer, porque uno tiene que respetar los segmentos de la columna y buscar una compensación. Independientemente que a uno le impresione ver tanto metal en una columna, la preservación de su perfil fisiológico, que es lo más importante, está respetada. ¿Por qué se fueron aflojando? Y son tantas las causas y uno tiene que, como te decía antes, analizar cada caso en particular, ¿no? También... Sí. Ahí volvemos, doctor.